En las últimas semanas de octubre de 2025, cuando el otoño inglés se había instalado con esa humedad que se mete en los huesos y hace crujir las vigas antiguas de las casas de campo, Eric Clapton abrió por primera vez en 34 años la puerta de su residencia de Hurtwood Edge sin la intermediación de managers ni publicistas. El músico, que el próximo 30 de marzo cumplirá 80 años, había aceptado recibir a un solo periodista en todo el mundo para hablar de algo que nunca había hablado con tanta extensión: la muerte de su hijo Connor y el modo en que ese instante de 1991 sigue determinando cada latido de su vida. La casa, un caserón georgiano rodeado de hayas centenarias y de un silencio que solo rompen los cuervos, parecía contener la respiración mientras el invitado cruzaba el vestíbulo. En las paredes, entre discos de platino y fotografías con Hendrix, Stevie Ray Vaughan y Muddy Waters, colgaba un único retrato infantil: un niño rubio de ojos claros, vestido con un suéter rojo, sonriendo desde un columpio. Nadie en la casa pronuncia nunca su nombre en voz alta si Clapton no lo hace primero. El músico apareció en el salón principal con pasos lentos, apoyándose apenas en un bastón de ébano que no necesita pero que lleva desde hace 10 años, por si las rodillas deciden traicionarme antes que la memoria. Vestía un suéter de cachemira gris perla que le quedaba grande, como si su cuerpo se hubiera encogido dentro de la ropa que compró cuando aún creía que el tiempo era generoso. Sus manos, surcadas de venas y manchas de la edad, conservan sin embargo la misma forma alargada que le permitió extraer lágrimas de la Stratocaster Blackie durante medio siglo. Se sentó en un sillón orejero frente a la chimenea apagada, rechazó el ofrecimiento de café y pidió solo agua con limón. Encendió un cigarrillo Marlboro Gold. Sigue fumando 2 paquetes al día. Dice que es el único vicio que le queda y que ya no tiene sentido quitar. Y miró fijamente al periodista durante largos segundos antes de hablar. Cuando lo hizo, su voz era tan baja que la grabadora apenas la captaba sin acercarla. «Nunca pensé que volvería a contar esto entero», dijo. «Pero hay noches en que despierto y siento que Connor tiene 4 años otra vez y me está esperando al pie de la cama para que le lea el cuento del osito. Entonces entiendo que mientras yo no lo cuente todo, él no podrá dormir tranquilo». El relato comenzó mucho antes del día fatídico, en los años en que Clapton aún creía que podía escapar de sí mismo, cambiando de continente cada semana. Corría el verano de 1985 y él acababa de salir de su tercera rehabilitación en 10 años. Había cumplido 40 y estaba limpio por primera vez desde los 18. La gira de Behind the Sun lo llevó a Italia, donde conoció a Lori Del Santo, una modelo y presentadora de televisión 23 años menor que él. El romance fue breve, intenso y sin promesas. Se encontraron en varias ciudades europeas durante meses, siempre en hoteles de lujo donde la prensa no podía entrar. Lori quedó embarazada en noviembre de 1985 durante un fin de semana en un castillo cerca de Florencia. Clapton, que en ese momento estaba intentando reconstruir su matrimonio con Pattie Boyd y luchando contra la tentación constante de la heroína, recibió la noticia por teléfono mientras estaba en Los Ángeles grabando con Phil Collins. Su respuesta fue un silencio tan largo que Lori, según Lori,
Ella creyó que la comunicación se había cortado. Cuando finalmente habló, solo dijo: «Haz lo que tengas que hacer. Yo pagaré lo que sea necesario». Colgó y esa misma noche recayó por primera vez en casi un año. Connor nació el 21 de agosto de 1986 en una clínica privada de Londres. Clapton no fue al parto. Envió flores y una carta escrita a mano en la que prometía visitar al niño pronto. Pronto significaron 6 meses. La primera vez que vio a su hijo, Connor tenía casi medio año y ya gateaba. Clapton llegó a Milán sin avisar, con una resaca de 3 días y un oso de peluche más grande que el propio bebé. Lori lo recibió con frialdad. Durante las 2 horas que duró la visita, Clapton sostuvo al niño en brazos como si fuera de cristal, sin saber cómo cambiar un pañal ni cómo calmar su llanto. Antes de irse dejó sobre la mesa un cheque de 50,000 libras y una nota que decía: «Para que nunca le falte nada». Lori rompió el cheque delante de él y le dijo que lo único que le faltaría a Connor sería un padre. Clapton se fue sin replicar y no volvió en 14 meses. Durante ese tiempo, la relación entre ellos se mantuvo a través de abogados y transferencias bancarias. Clapton enviaba regalos extravagantes. Un pony miniatura que hubo que devolver porque no cabía en el apartamento de Milán. Un tren eléctrico que ocupaba toda la sala. Una guitarra acústica infantil firmada por él mismo. Lori guardaba todo en un trastero y solo dejaba que Connor jugara con los juguetes normales que compraba ella. Sin embargo, a finales de 1989, algo cambió en Clapton. Había conocido a una mujer mucho más joven en una fiesta en Los Ángeles y, por primera vez en décadas, sintió el deseo de construir una familia de verdad. Empezó a llamar a Lori todas las semanas. Le pedía fotos, videos, detalles de las primeras palabras de Connor. En el verano de 1990, voló a Italia 3 veces en un mes. Llevó al niño al zoo de Roma, a la playa de Rimini, a un concierto privado de Pino Daniele donde Connor se durmió sobre su hombro mientras sonaba Napule. Lori empezó a creer que quizás, después de todo, podrían ser una familia. En enero de 1991, Clapton propuso que Connor y ella se mudaran a Inglaterra. Compró una casa en Chelsea, con jardín, y contrató a una niñera inglesa. Lori aceptó con la condición de que Clapton firmara un compromiso legal de custodia compartida. El músico firmó sin leer. Estaba tan feliz que hasta dejó de beber durante 3 meses seguidos. El 18 de marzo de 1991, llegaron a Nueva York para pasar unos días antes de que Clapton comenzara una residencia de 6 noches en el Madison Square Garden. Querían celebrar el 4º cumpleaños de Connor, que sería en agosto, con un viaje anticipado a Disney World. Se alojaron en el apartamento 53 Hatta del edificio Galleria, prestado por un amigo italiano que estaba de viaje. El piso tenía ventanas del suelo al techo que se abrían completamente porque el edificio, construido en 1975, aún no estaba sujeto a la nueva normativa de seguridad infantil de Nueva York que obligaba a instalar topes o barrotes. La mañana del 20 de marzo amaneció soleada y fría. Lori había salido temprano a una cita en el consulado italiano para renovar el pasaporte de Connor. Clapton se quedó en el apartamento con el niño y la niñera.
una mujer guatemalteca que llevaba trabajando para la familia 2 semanas. Connor estaba especialmente inquieto esa mañana. Había descubierto que desde la ventana del salón se veía todo Central Park y pasaba horas señalando los carruajes de caballos y los globos de los vendedores ambulantes. Clapton, que nunca había cuidado solo al niño más de unas pocas horas, se sentía torpe pero feliz. Preparó tortitas con forma de Mickey Mouse y jugaron a esconderse entre los sofás. A las 10:20 sonó el timbre. Era el limpiador de cristales, un hombre puertorriqueño que venía cada 15 días. La niñera le abrió y le indicó que comenzara por el salón. El hombre abrió la ventana corredera de par en par para pasar el limpiador con la pértiga larga. Connor, que estaba jugando con un camión de bomberos en el suelo, vio la luz y corrió hacia la ventana gritando: «¡Pájaro! ¡Papá! ¡Pájaro grande!». Clapton estaba en la cocina sacando zumo de naranja. Escuchó el grito de la niñera. Un grito que empezó en español y se quebró en la garganta. Cuando llegó al salón, la ventana estaba abierta de par en par y su hijo ya no estaba allí. El cuerpo de Connor cayó 53 pisos en menos de 4 segundos. Aterrizó en el tejado del edificio anexo de 4 plantas que hacía las veces de garaje. El impacto fue tan brutal que el pequeño murió instantáneamente. El limpiador de cristales se desmayó en el acto. La niñera empezó a gritar en lenguas que nadie entendía. Clapton se quedó paralizado mirando el vacío. Luego se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Vio el cuerpo menudo de su hijo sobre el tejado, con el suéter rojo que le había regalado por Navidad. En ese instante algo se rompió dentro de él para siempre. No gritó, no lloró, solo dijo en voz muy baja: «Lo he matado yo». Luego se sentó en el suelo y empezó a golpearse la cabeza contra la pared de mármol hasta que la sangre le corrió por la cara. Cuando llegaron los paramédicos, 20 minutos después, tuvieron que sedarlo con una dosis de caballo, porque no dejaba de repetir la misma frase. Lori llegó al edificio 45 minutos más tarde. Un policía la interceptó en el vestíbulo y le dijo que había habido un accidente. Ella subió corriendo las escaleras porque el ascensor estaba bloqueado por la policía. Cuando llegó al apartamento, Clapton estaba sentado en el suelo, cubierto de sangre seca, abrazando el camión de bomberos de Connor. Lori se derrumbó y empezó a arañarse la cara hasta sangrar. Tuvo que ser hospitalizada por shock nervioso. La policía cerró la calle 57, entre la Segunda y la Tercera Avenida, durante 6 horas. Los fotógrafos captaron la imagen de Clapton saliendo del edificio envuelto en una manta térmica, con la mirada perdida. Esa foto aparecería en la portada de todos los periódicos del mundo al día siguiente, con titulares como «La tragedia del dios de la guitarra» o «El niño que se cayó del cielo». Los días siguientes fueron un infierno del que Clapton aún hoy habla con dificultad. Se negó a volver a Inglaterra. Se quedó en Nueva York, durmiendo en el suelo del apartamento donde había ocurrido todo, negándose a cerrar la ventana abierta. Bebió durante 72 horas seguidas hasta perder el conocimiento varias veces. Los amigos que intentaban sacarlo de allí eran recibidos con insultos y botellas rotas.
George Harrison voló desde Los Ángeles y fue el único al que dejó entrar. Harrison se sentó en el suelo junto a él y no dijo nada durante horas. Solo le pasó una guitarra y le pidió que tocara algo. Clapton intentó tocar While My Guitar Gently Weeps, pero se derrumbó en el segundo acorde. Harrison lo abrazó y le dijo: «Ven a casa, Eric. Aquí no hay nada que puedas hacer ya». Solo entonces Clapton aceptó subir a un avión privado que lo llevó directamente a Friar Park, la mansión de Harrison en Henley-on-Thames. El funeral se celebró el 28 de marzo de 1991 en la pequeña iglesia de St. Mary Magdalene, en Ripley, Surrey, a pocos kilómetros de la casa donde Clapton había crecido. Llovía tanto que el cementerio parecía un lago. Clapton eligió personalmente el ataúd blanco más pequeño que encontró en la funeraria. Dentro colocó la manta con la que Connor dormía, el osito de peluche que lo acompañaba a todas partes y la guitarra de juguete roja que le había regalado en Navidad. Entre los asistentes estaban Pattie Boyd, que lloraba en silencio en la última fila, George Harrison con su hijo Danny, Phil Collins, Jeff Beck, Elton John y un joven Robbie Williams que había sido invitado porque Connor adoraba su canción Angels en versión infantil. Clapton no pronunció ningún discurso. Solo se acercó al ataúd, besó la frente fría de su hijo y dijo en voz tan baja que solo lo oyó el sacerdote: «Te prometo que voy a ser mejor, pequeño». Los meses posteriores fueron los más oscuros de su vida, más oscuros incluso que los años de heroína y alcohol. Dejó de tocar la guitarra durante casi un año. Vendió en subasta la mayoría de sus instrumentos, incluida la mítica Brownie con la que había grabado Layla. El dinero lo donó anonymously a asociaciones de prevención de accidentes infantiles. Se encerró en Hurtwood Edge y solo salía para ir al cementerio. Allí empezó a hablarle a la lápida, como si Connor pudiera oírle. Le contaba los resultados del Chelsea. Le describía las nubes que parecían animales. Le pedía perdón una y otra vez. Los jardineros recuerdan que a veces lo encontraban dormido sobre la tumba, abrazado a la manta del niño, incluso cuando helaba. En una ocasión, en noviembre de 1991, lo encontraron intentando cavar con las manos desnudas porque había soñado que Connor estaba vivo debajo de la tierra. Fue en ese periodo cuando empezó a escribir Tears in Heaven. Contrario a la leyenda romántica que se creó después, la canción no nació de un momento de inspiración divina, sino de una noche de rabia absoluta. El 14 de noviembre de 1991, después de romper todos los espejos de la casa y de destrozar el estudio de grabación, Clapton se sentó al piano y empezó a aporrear las teclas hasta que sangraron sus dedos. De ahí salió la melodía principal. La letra la escribió durante 3 días sentado en el cementerio, bajo la lluvia, usando un cuaderno escolar que había sido de Connor. «Would you know my name if I saw you in heaven?» Era una pregunta que se hacía literalmente cada mañana al despertar. Cuando terminó el borrador, se lo envió a Will Jennings con una nota que decía: «Esto no es una canción, es una carta que nunca podré enviarle». En los años que siguieron a la publicación de Tears in Heaven, el mundo creyó que Eric Clapton había encontrado una forma de sublimar el dolor y convertirlo en arte universal.
La canción ganó 3 premios Grammy, sonó en millones de bodas y funerales, y se convirtió en el himno no oficial de quienes habían perdido a un hijo. Sin embargo, dentro de las paredes de Hurtwood Edge, la realidad era mucho más áspera. Clapton no escuchaba la canción nunca. La tenía prohibida en su casa, en su coche y en los equipos de sonido de sus giras. Cuando algún locutor de radio la ponía durante una entrevista en directo, pedía que la quitaran inmediatamente y, si no lo hacían, colgaba el teléfono sin despedirse. Para él, cada acorde era una navaja que se clavaba exactamente en el mismo sitio donde había sentido romperse algo el 20 de marzo de 1991. En 1999, durante una gira por Japón, un fan japonés muy emocionado le pidió que la tocara en el Budokan. Clapton se acercó al micrófono y dijo: «Lo siento, pero esa canción está enterrada con mi hijo». «Mi hijo, no la desentierro ni por todo el oro del mundo». El público quedó en silencio absoluto y al día siguiente los periódicos japoneses titularon «El bluesman que no puede tocar su propia elegía». A finales de los 90, Clapton decidió que la única forma de mantener vivo a Connor era hacer algo concreto con su nombre. En 1998 fundó la Connor Clapton Memorial Fund, que más tarde se transformaría en la Crossroads Foundation con sede en Antigua. La idea nació una noche en que estaba tan borracho de culpa que casi se suicida con una sobredosis de pastillas para dormir. Despertó en el suelo del baño y vio en el espejo una foto pegada con cinta adhesiva. Connor soplando las velas de su tercer cumpleaños. En ese momento tomó la decisión de que, si no podía salvar a su propio hijo, al menos intentaría salvar a los hijos de otros. El centro Crossroads abrió sus puertas en 1999 en una antigua plantación de caña de azúcar rodeada de mar turquesa. Desde entonces ha tratado a más de 30,000 personas con adicciones graves. Cada paciente recibe al llegar una pulsera de cuero con la inscripción «Love can turn the world». Una frase que Connor repetía sin saber muy bien por qué la había aprendido de una canción infantil. Clapton visita el centro 4 o 5 veces al año, siempre sin avisar, y se sienta a comer con los pacientes como uno más. Nunca habla de música, solo escucha. Hay un muro en el jardín principal donde los internos pueden escribir mensajes a quienes ya no están. La mayoría escribe a madres, padres o hermanos muertos por sobredosis. Clapton escribió una sola vez, en 2001, y lo hizo con rotulador indeleble. «Connor, papá sigue intentando ser el hombre que tú creías que era». En 2002 conoció a Amelia McInerney, una diseñadora gráfica estadounidense 31 años menor que él. La relación empezó como una amistad tranquila durante una fiesta benéfica en Los Ángeles. Amelia no sabía quién era Clapton cuando se sentaron a hablar. Solo vio a un hombre mayor con ojos tristes que le pidió fuego para el cigarrillo. Se casaron en 2002 en la misma iglesia de Ripley, donde habían enterrado a Connor 11 años antes. Clapton insistió en que la ceremonia fuera íntima y en que nadie llevara negro. Amelia dio a luz a 3 hijas: Julie Rose en 2001, Ella Ma en 2003 y Sophie Bell en 2005. La llegada de cada una fue un milagro y una tortura.
Clapton pasaba las noches en vela sentado en la puerta de sus habitaciones, contando respiraciones, aterrado ante la idea de que pudiera repetirse la historia. Cuando Julie Rose cumplió 4 años y medio, la misma edad que tenía Connor cuando murió, Clapton sufrió una crisis nerviosa tan fuerte que tuvo que ser internado durante 3 semanas en una clínica psiquiátrica de Londres. Allí escribió en su diario: «He creado vida nueva y aún así sigo muerto por dentro». ¿Cómo se le explica a una niña de 4 años que su padre tiene miedo de su propia felicidad? A medida que sus hijas crecían, Clapton empezó un ritual privado que aún mantiene. Cada 20 de marzo, sin importar dónde esté en el mundo, cancela todo y se encierra en la pequeña capilla que mandó construir en el jardín trasero de Hurtwood Edge. La capilla es una estructura de piedra con una sola vidriera que representa a un niño corriendo hacia un campo de girasoles. Dentro hay un altar sencillo y una guitarra acústica Martin que nunca se afina. Clapton entra a las 10:33 de la mañana, la hora exacta en que ocurrió el accidente, y permanece allí hasta la medianoche. No come, apenas bebe agua. Pone una cinta de casete que grabó Lori en 1989 con la voz de Connor diciendo frases sueltas. «Papá, mira el avión. Quiero helado de chocolate. Te quiero mucho, mucho». Escucha la cinta una y otra vez hasta que la cinta se desgasta y hay que cambiarla por una copia. Luego toca la guitarra sin amplificador, solo acordes abiertos, y canta en voz tan baja que apenas se oye. Nadie entra nunca en la capilla ese día, ni siquiera Amelia. Las hijas saben que el 20 de marzo su padre está con su otro hijo y no hacen preguntas. En 2016, con motivo del 25º aniversario, Clapton rompió su propio veto y tocó Tears in Heaven por primera vez desde 1992. Fue durante un concierto benéfico en el Royal Albert Hall. Antes de empezar, explicó al público con voz temblorosa: «Esta noche no la toco para vosotros, la toco para él, porque creo que ya es hora de que escuche que su padre sigue aquí». Cuando terminó la canción, el silencio fue tan denso que se podía escuchar el llanto de cientos de personas. Clapton permaneció de pie frente al micrófono durante 7 minutos sin moverse, con la guitarra colgada y lágrimas cayendo sin que hiciera nada por secarlas. Luego dijo simplemente: «Gracias por seguir queriéndolo conmigo», y se fue del escenario sin tocar más. Esa fue la última vez que interpretó la canción en público hasta el año pasado, cuando la incluyó de nuevo en un concierto privado para los pacientes de Crossroads en Antigua. Al terminar, se arrodilló en el escenario y pidió perdón en voz alta. No se sabía bien a quién. A los 79 años, Clapton dice que ha aprendido a convivir con la culpa como quien convive con una enfermedad crónica. No se cura, pero se puede controlar. Ha escrito 3 autobiografías y en ninguna menciona el accidente con más de 2 páginas seguidas. Dice que las palabras se le agotan cuando intenta describir lo que sintió al ver el suéter rojo en el tejado. Sin embargo, en privado, sigue escribiendo cartas a Connor que nunca envía. Las guarda en una caja fuerte junto con los dibujos que el niño hizo a los 3 años y con el mechón de pelo rubio que le cortaron en el hospital después del accidente.
Cada 21 de agosto, día del cumpleaños que Connor nunca llegó a cumplir 5, Clapton abre la caja, lee una de las cartas en voz alta y luego la quema en la chimenea. Las cenizas las recoge en un pequeño frasco de cristal que se coloca en la repisa junto a la foto del columpio. Ya hay 38 frascos. En la entrevista de octubre de 2025, cuando el reloj marcaba las 4 horas de conversación, Clapton se levantó por primera vez para estirar las piernas. Caminó hasta la ventana del salón que da al jardín donde está la capilla y se quedó mirando el crepúsculo. Luego habló sin volverse. A veces pienso que lo único que me mantiene vivo es la esperanza de que cuando me muera, él esté allí. Con 4 años y medio, corriendo hacia mí con los brazos abiertos. Porque yo nunca dejé de esperarlos abiertos para él. Si eso no pasa, si no hay nada después, entonces todo esto habrá sido inútil. Pero si pasa, entonces cada día de dolor habrá valido la pena. Se quedó callado un rato largo y añadió casi en un susurro: ojalá pudiera decirle que lo siento. Que cambiaría todos los discos de oro, todas las guitarras, toda la fama por haber cerrado aquella maldita ventana. Y tú, lector, ¿qué serías capaz de cambiar por un solo abrazo que el tiempo te robó para siempre? ¿Cuántos años de vida darías por poder decirle a quien ya no está que nunca dejaste de esperarlo con los brazos abiertos? Comparte este reportaje con alguien que lleve dentro una ausencia que no cabe en palabras. Y recuérdale que incluso en la noche más larga siempre queda una guitarra que aún puede tocar